Cordial saludo para todas y todos. Les habla Adriana Rosero, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Bienvenidos al podcast Explorando la Política y la Educación, una gran decisión. En este capítulo buscaremos las respuestas a 5 preguntas. ¿Qué es la política? ¿Cuáles son sus propósitos y tipos? ¿Qué entendemos por política pública y autoridad estatal? ¿Qué cambios han ocurrido en los procesos de la política educativa? ¿Y cuál es la relación entre educación y desarrollo? Vamos juntos para descubrir este nuevo camino. En primer lugar, para encontrar la respuesta al interrogante ¿qué es la política?, Die asevera que ésta se determina como los que dirigen el país resuelven actuar o no. Lo que nos lleva a pensar en que aunque se actúe de forma positiva o negativa en ciertas decisiones y situaciones, también conllevan a disposiciones de la política. De igual manera, Stephen Ball complementa lo anterior diciendo que lo político, además de presentarse como un argumento escrito, es actuar y establecer procesos, acciones, por lo tanto lo que se escribe es significativo. Pero la realidad se convierte en algo relevante, su interpretación práctica y cómo cambia el entorno. De manera complementaria, David Easton refiere cómo delegar una escala de valores desde la política que permite decidir cuáles se convierten en lo más relevante en una comunidad y cuáles no. En conclusión, podemos afirmar que al hablar de lo político nos referimos de un conglomerado de disposiciones técnicas y prácticas que tienen como finalidad guiar los procesos de la interacción social, respaldados por una serie de valores y prácticas basadas en un poder legal. De igual manera, la política es una acción social que hace parte de la cotidianidad de una colectividad. Responde a las necesidades, reglas, pactos y componentes importantes para interactuar en sociedad. Es así, cuando nos referimos a política, se implica elegir conjuntamente solucionar problemas, establecer y guiar la cotidianidad, repartir bienes y deberes dentro de las dinámicas de una sociedad. Por lo tanto, la política se define como una serie de pasos que practica la comunidad para elegir qué conflictos son relevantes, estrategias para afrontarlos y sobre todo determinar a las personas que ejercerán con poderío para desenvolverse. Es por esto, amigos y amigas, que es muy importante que el pueblo comprenda la importancia que tiene a la hora de elegir a sus gobernantes, los cuales ejercen esta política para ser la voz de sus electores y quienes deberían garantizar que se aborden de manera adecuada las problemáticas y necesidades de la sociedad. Apreciados oyentes, ahora abordaremos la pregunta ¿cuáles son los propósitos y tipos de política? Las dinámicas de lo político se basan en objetivos y estatutos determinados. Gobernar comportamientos y prácticas, regir establecimientos dirigido a cumplir objetivos, determinar capitales, generar consentimientos sociales, además dar respuesta a conflictos del entorno social, y la política se clasifica desde las distintas perspectivas. Primero, las políticas simbólicas que se encargan de expedir una recomendación, pero no tienen fondos ni habilidades dinámicas para desarrollarse, es decir, se muestran ante la sociedad, pero no tienen mucho trasfondo. Segundo, las políticas materiales, las que sí tienen fondos, responsabilidades y componentes que se pueden practicar y se puede evidenciar de manera visible. Tercero, las políticas incrementales se transforman de manera progresiva, basado en situaciones previas. Cuarto, las políticas racionales se basan en una serie de procedimientos organizados que conceptualizan un conflicto, instituyen metas, valoran oportunidades, la práctica en sí. Y en quinto lugar, también existen políticas distributivas y redistributivas. Las primeras distribuyen capitales, pero sin tener en cuenta la equidad, que tienen como finalidad la compensación de los inconvenientes, generando estrategias para favorecer mucho más a los necesitados.
Es así como cada una de estas políticas aborda de forma diferente la manera de la dinámica social y las estrategias que aborda para darle solución a los conflictos oficiales. Y en sexto lugar, las políticas reguladoras, las cuales establecen normas que direccionan formas de comportarse en sociedad. Por último, las políticas constitutivas, que tienen como finalidad gobernar los establecimientos del Estado. ¿Qué tal les parece, queridos escuchas? Las políticas pueden tomar varios rumbos, de acuerdo con la forma como se proyecten. Por otro lado, los objetivos de las políticas señalan delimitar y solucionar dificultades públicas y organizar la interacción social mediante reglas, otorgar capitales de forma legal, suscitar la armonía en sociedad y disminuir problemáticas. Ahora abordaremos cuáles son las políticas públicas y la autoridad estatal. Determinemos entonces la definición de política pública, la cual está enmarcada por prácticas y disposiciones que determina el gobierno, que tiene como fin analizar lo que se necesita en ciertas colectividades. Se proyecta estableciendo reglas, orientando los comportamientos sociales y lo que refleja la jurisdicción del Estado. Por lo tanto, el gobierno utiliza la legitimidad para respaldar las políticas y esta, a su vez, legitimidad al Estado. Sin embargo, debemos entender que los sistemas políticos no son neutrales. También pueden esconder provechos, a establecer de forma impositiva ciertas proyecciones y generar inequidades. En consecuencia, el poder del Estado es la base para generar las políticas públicas, que deben ser planeadas, establecidas y valoradas. Esta se apoya en un marco legal, en la autoridad estatal, y se apoya también en el marco jurídico y los estamentos. Otra línea que abordaremos serán las transformaciones en los procesos de política educativa. Durante los últimos años han surgido algunas políticas educativas, las cuales se han visto afectadas directamente por la globalización. Estas transformaciones son, en primer lugar, la globalización del proceso político. Actualmente los estatutos o lineamientos de la educación no solamente surgen en las gobernanzas de cada país. De igual manera, organizaciones como la OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial y la Unión Europea han influenciado en este ámbito. Por otro lado, la multinivelidad. Las construcciones de políticas se originan de manera que se construyen diferentes localidades a nivel más grande como los diversos países y globalizado de forma escalonada. Adicional a todo esto surge la privatización y mercado, donde se unen los componentes de empresas, lo privado, las coaliciones entre lo privatizado y lo público. Además, la medición estandarizada a través de evaluaciones que pretenden homogeneizar a la educación, tales como PISA, lo que trae como consecuencia la transformación de las metas y dinámicas de la educación, lo que hace que se ponga en primer lugar la búsqueda de obtener productos que se puedan evidenciar a través de medidas y éstas puedan ser contrastadas. A la vez, la mediatización en la creación de políticas que se escriben como bienes explícitos, que buscan lo que piensen al respecto de lo público, además de la comunidad educativa. Y por último, surgen consecuencias no intencionadas, separaciones entre quienes redactan y ejecutan las políticas, trayendo como resultado algunos problemas, obstinaciones y consecuencias de que no se esperan. Como conclusión, las políticas educativas ahora no solo son de cada país, son globalizadas, responden de manera inmediata a las necesidades actuales y están bajo la influencia de los movimientos económicos con lineamientos administrativos o gerenciales. Queridos escuchas, ahora abordaremos la educación y el desarrollo a nivel mundial o global. La educación es vista como uno de los ejes de los movimientos económicos, relacionándola con el capital humano, resaltando la mano de obra y lo que pueda producir, con mercados internacionales. En consecuencia, el sistema educativo se enfoca cada vez más a lo mercantil, minimizando las metas socioculturales y demócratas.
Ya para finalizar nuestro podcast Explorando la política y la educación, una gran decisión, concluimos que las políticas están directamente influenciadas por la globalización, la economía y la productividad, sin dejar de ser relevante en las dinámicas nacionales. Nos veremos en una próxima emisión. Recuerden que les habló Adriana Rosero, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hasta una próxima emisión. Recuerden que como referencia tenemos a CICOGNA, Estado, Sociedad y Políticas Públicas del 2020 y Políticas Educativas en un Mundo Globalizado en Madrid, Ediciones Morata del año 2014.